¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Ramírez Lozano. Soy administrador de la página Temas Zacatecanos y estamos transmitiendo desde la comodidad del jardín, del patio de la casa. Eh, entonces, de antemano les pido una disculpa si de repente escuchan por ahí el gas o algún otro sonido de la calle. Eh, es un gusto para mí estar transmitiendo por primera vez. No soy muy adepto. Todavía no me acostumbro a estas nuevas cosas. Eh, Estar transmitiendo y aprovecharlo para hablar de nuestro pasado, hablar de nuestros monumentos, de nuestra gente. Y decidí tomar como pretexto un monumento que estuvo en el corazón de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico. Y es una fuente muy bella que tuvo la Plaza Mayor, también desaparecida, eh, y de la cual don Federico Sescos, yo supe de ella a través de un libro que don Federico Sescos escribió llamado Las Fuentes Perdidas de Zacatecas. Ese libro me lo compró mi papá como cuando yo tenía 12 años y me lo compró en Publicaciones Espinosa. Me llamó mucho la atención ver un libro muy sobrio, de pastas grises y una litografía que yo no conocía de Zacatecas. Entonces, perdón, a partir de esa imagen y los distintos textos que vienen en ese libro, empecé a investigar un poquito más sobre la historia de estos espacios. Entonces, pues, sin más, vamos a la presentación. Voy a estar al tanto del chat para contestar algunas preguntas y las que me sean posibles, saber cuánto nos permite eh, transmitir y cuánto nos permite la señora de la casa estar aquí en el patio. Bueno, vamos a comenzar con una imagen de mis favoritas. Fue hecha por una inglesa, esposa del primer embajador británico, del primer representante de negocios de Inglaterra. Ella era Emily Ward. Ella venía acompañando a su esposo, venían esto fue después de la independencia. En 1824, 1825 empiezan a publicar sus memorias y como embajador, Henry Ward empieza a visitar los principales centros de potencial económico. Después de la independencia, México quedó devastado, su minería por los suelos, los campos, en fin. Entonces, Henry Ward, como su obligación era visitar los centros que tuvieran potencial minero para ser explotados por los ingleses. Pues así visitaron Real del Monte, visitaron Guanajuato, visitaron Zacatecas, visitaron Sombrereros. Y su esposa aprovechaba el tiempo para ir dibujando, así ilustrando ese viaje, ese diario. Ellos eran muy quisquillosos. Cada lugar que visitaban, escribían pormenores del clima, de la gente, de los sistemas de producción mineros, agropecuarios. Y en Zacatecas visitan la Hacienda de Sauceda, visitan Betagrande y no se cansan de describir hasta el proceso de minero, cómo sacaban la plata, cómo la beneficiaban. Perdón, y gracias a Emily Ward, pues le debemos esta lámina. Esta me interesa, me gusta mucho, porque se ve ese Zacatecas árido, ese Zacatecas difícil en su terreno. ¿Quién se iba a imaginar que en una cañada así, en un conglomerado de barrancos, de altas y bajas del terreno, diría López Velarde, se iba a crear una ciudad tan funcional que, que dio pie a que se instalaran varios colegios, varias de las órdenes religiosas más importantes? Claro, había dinero, ¿no? Había plata. Vemos un Zacatecas árido, despoblado de
de árboles, unas palmillas y unos pequeños eh, hierbas. Y pensar simplemente en hidratar a esta población, pues era un reto, ¿no? Y actualmente, pues tenemos el apoyo de las bombas eléctricas, de los pozos a gran profundidad, pero en aquel momento, desde su fundación, Zacatecas batalló por el agua. A pesar de que había algunos veneros naturales a los alrededores, veneros de los cuales todavía algunos existen y están muy, muy deteriorados, muy descuidados. Uno de ellos, el Pocito de la Bufa. Los Pocitos de la Bufa que se ubican por ahí. En fin, seguimos. Pues vamos a adentrarnos ahora a, al centro histórico. Ya vimos un panorama que nos deja ver la amplitud que Zacatecas tenía hacia 1825, 27 y que se va a prolongar casi todo el siglo XIX, casi hasta 1800, 1870 va a ser prácticamente igual a Manchego. Bueno, esta imagen es de 1968, fue tomada por un vuelo eh, que se encargó de fotografiar todo el territorio nacional. Y aquí vemos cómo lucía nuestro centro histórico. Parece que no, pero hay grandes cambios. Vean, se ve los barrios, los techos, casi un solo nivel. Todavía no hay estos altas y bajas de las construcciones. Y vamos a enfocarnos en el centro histórico. Tenemos nuestra catedral, la plaza de armas, el mercado, justamente en el espacio que fue la Plaza Mayor. Ahora vamos a imaginarnos el espacio de la Plaza de Armas sin la división que se dejó ya para los vehículos, ¿no? Pensemos el espacio delimitado por las fincas y no por los andadores. Vamos a recuperar entonces esa plaza de armas, esa antigua plaza de maestra de campo, esa antigua plaza del Pirame, varios nombres que ha tenido, plaza del Estado. Veamos, ya recuperamos ese espacio, muy digno, amplio para el tamaño de la ciudad. Ahora vamos a rescatar visualmente la Plaza Mayor. Muchos comentan en alguna literatura, en algunos textos o simplemente por cuestiones de practicidad, cuando se cuestiona uno, ¿dónde era la Plaza Mayor? Dice, donde estaba el mercado González Ortega, ¿no? La plaza se pierde cuando se construye el mercado. Es cierto, pero no solamente eso es lo que abarcaba la Plaza Mayor. Vamos a recuperarla visualmente, quitando solamente el mercado. Vean, con eso, vean cómo se desasfixia la ciudad, ¿no? Vemos ya la catedral en el centro de dos grandes espacios, de dos plazas. Una un poco más chica, la de armas, la mayor, por supuesto, más amplia. Todavía no la rescatamos por completo. Ahora vamos a rescatar otra plaza más. La idea que ahorita tenemos de Zacatecas es que fue una ciudad que no se planeó, que se construyó al azar, como se iban asentando las cuestiones de las haciendas mineras, de los asentamientos para vivir. Sin embargo, a través de varios estudios, vamos a ir viendo que realmente Zacatecas estuvo planeada. Desde un principio se le se le pide a uno de los fundadores de la ciudad empezar el trazo de la Plaza Mayor en compás, en armonía con la incipiente parroquia. Y eso es en el lugar donde hoy está catedral. Bueno, vamos a recuperar esa otra plaza que fue la plazuela de San Agustín. Vean ustedes la imagen, cómo nuestro centro histórico se desasfixia. Ya no hay tantos callejoncitos. Para la época, estos espacios, para 1836, 1825, estos barrios todavía no estaban igual de poblados. Entonces pensemos en núcleo urbano en esta zona. Vean ustedes, imagínense que ustedes van a Sanborns, se paran en la esquina,
tratan de ver hacia San Agustín y obviamente nos va a tapar la vista el Portal de Rosales, pero para estas épocas estaríamos viendo una plaza inclinada, libre, y estaríamos viendo en toda su magnitud, en todo su esplendor, el antiguo templo, el convento agustino. Ahora, imagínense ustedes que no está ahorita el Portal de Rosales y se plantan, se ponen de pie en este punto. Ustedes tendrían la posibilidad de ver hasta Catedral. Igual en la Plaza de Tacuba uno puede ver Catedral. Lo comento porque vamos a analizar algunas visuales. Y pues ahora vamos a rescatar por completo la Plaza Mayor. Como dijimos, aquí ya quitamos el mercado. Voy a regresarme nada más para que vean lo que abarcaba el mercado. Ahora vamos a recuperar ese espacio que por lo general no está registrado. Hay fotografías, hay algunos documentos que ya lo mencionan, pero no es una idea tan difundida. Damos la plazuela y ahora sí recuperamos ese espacio. Como dirían muy zacatecanamente, era más mayor la plaza, era mucho más amplia. Esta zona se perdió cuando se construyó el nuevo Teatro Calderón después de su incendio y las casas se adelantaron para tratar de regularizar la plaza, es decir, hacerla más ortogonal. Bueno, esta era la Plaza Mayor de Zacatecas, este espacio muy amplio, solemne, inclinado de norte a sur, de poniente a oriente. Vamos a acercarnos a este espacio, pero con otra imagen. Esta imagen fue tomada en el 2018, justamente en el cenit, ¿no? Vean ustedes, casi no tienen sombra en los edificios. Aquí vemos el mercado. Vamos a retirarlo para tratar de imaginar cómo fue la amplitud de la Plaza Mayor y dónde estaba la fuente. Vean lo que perdió, no solo, me voy a regresar. Este es el mercado y vean dónde está el paño, las fachadas del teatro y de esa cuadra. Vamos a recuperarla. Y cómo se crea esta pequeña cuchilla, este pequeño espacio que tenía como unos 9 metros de profundidad. Cuando se incendia el Teatro Calderón, se construye el nuevo proyecto contempló 9 metros más hacia el frente de la calle. Entonces se construyó el teatro y quedaron 2 pequeñas plazolitas que después el gobierno intentó vender a los vecinos, no lo compraron y hay documentos en el Archivo Histórico del Estado donde el ayuntamiento acaba por regalarles los terrenos a los vecinos con tal de que se alineen con la fachada del teatro. Pero bueno, eso es otra historia. Vean ustedes la plaza amplia, empedrada. Siempre han existido siempre los problemas de los baches. Hay documentos donde toda la gente, donde los tianguistas que se ponían en esta plaza renegaban porque la Plaza Mayor siempre tuvo problemas de huecos de piedras, ¿no? Sus baches. A esta plaza también se le conocía como Plaza del Tianguis, porque ahí se realizaba el mercado, Plaza del Mercado, Plaza Real, Plaza Mayor o la Plaza Grande simplemente. Y ahora vamos a, ¿sí lo vieron? Bueno, recuperamos por aquí un pedacito, cerramos más bien el callejón, la calle Aguascalientes. Anteriormente había un callejón muy pequeño que se llamaba Callejón de Solís, medía 2 metros de ancho. Luego se cerró, se vendió a uno de los vecinos y después en 1857 se abrió para dar paso a una calle que llamaron Calle de la Reforma. Mucho tiempo se le llamó Calle Nueva de la Reforma
Mucho tiempo permaneció solamente el Calle Nueva y después se le llamó ya Calle Aguascalientes. Bueno, ese era el entorno de nuestra fuente. Vamos ahorita a recuperar el atrio que tuvo nuestra catedral, la entonces parroquia mayor, un atrio muy sencillo, neoclásico. Este atrio se construyó en 1805. Hay antecedentes de que templos anteriores también tuvieron atrios pequeños. Pero el que vamos a ver más adelante, que es el que estoy marcando, es de 1805 y se mandó construir, se pidió la autorización al obispo de Guadalajara. Existen los planos. Y ahora vamos al punto de nuestra plática, nuestra charla, que es la fuente. Esa fuente se situó en el centro de la Plaza Mayor. Tiene los antecedentes de que en el siglo XVI, un alarife, un equivalente a un arquitecto, se le encomendó a un alarife por parte del ayuntamiento construir un pozo y pila para la saca de agua que sirviera a la comunidad. Ese pozo y pila se le conoció como Juan Agustín, o al menos así la conoció así la identificó don Federico en su libro Las Fuentes Perdidas, la fuente de Juan Agustín. Y era un pozo y una pila a un costado, ¿no? De cantera, sin más adornos, nada, así sencillo. Estamos hablando del siglo XVI, 1575 más o menos. Entonces, pero el lugar es el mismo. La fuente que vamos a ver ahorita es de 1805 y ya es muy elegante. Ya no se surtía de agua directamente del pozo. Miren, aquí este es un análisis muy rápido. Si tratamos de dar un encuadre del espacio, no geométricamente hablando, perfecto, sino de los paramentos que envuelven todo ese espacio inclinado, vamos a obtener estas visuales, estas líneas. Vemos que la fuente estaba exactamente en el centro del espacio. Y eso ayudaba a que si ustedes venían o estaban en la plazuela de San Agustín, imagínenselo sin el portal, ustedes volteaban a la Plaza Mayor, iban a poder ver la fuente. Si ustedes venían de Tacuba o estaban en la plaza de Tacuba, la plazuela, iban a poder ver parte de la fuente, a menos un obelisco. Si ustedes venían de San Francisco hacia la Plaza Mayor, podían ver la fuente. Incluso hasta saliendo de la catedral y cruzando por el pórtico que tenía el atrio, la fuente estaba en un punto tal que equilibraba el espacio visualmente. Esto es una maravilla. Imagínense cómo hacer que el espacio sea armónico en un entorno inclinado, casas a desnivel, monumentos más altos, más bajos. Y lo que vino a solucionar fue un obelisco con el que remató la fuente. Esto lo hizo Miguel Ángel en Italia en una plaza. Tenía una irregularidad y para solucionar estéticamente eso levantó un obelisco. Bueno, no sé, Miguel Ángel, Bonarotti allá en Roma. Continuamos. Vamos a acercarnos con esta imagen a una idea de lo que pudimos ver desde la entrada a la Plaza Mayor. El fondo es catedral. Ahí vemos el atrio. Bueno, ahora a partir de esta litografía de un viajero alemán llamado Carlos Nebel, fechada en 1836, esta litografía se intituló El interior de Zacatecas, una magnífica litografía. Vamos a poder saber un poquito más de la fuente. Hay más, este es un dibujo, pero hay fotografías que nos permiten conocer la mitad de la fuente, otros que nos permiten nada más conocer la parte superior de la misma, pero ahorita nos vamos a basar en Carlos Nebel. Carlos Nebel era muy fiel
a lo que veía. Su mano, su habilidad, le permitía retratar lo que sus ojos veían y plasmarlo en papel. Hay muchos que cuestionan la veracidad de sus dibujos, pero realmente hemos podido constatar la fidelidad al menos en el caso de Zacatecas. Vamos a acercarnos aquí a la fuente, de la cual conocemos un poquito más de la mitad gracias a su dibujo. Acá al fondo, la calle de las Tres Cruces, el palacio de Manuel de Retty. Podemos ver también el pórtico atrial principal y el muro atrial que circundó a la parroquia mayor. Bueno. Seguimos. Este es un plano de 1834 llamado Mapa Topográfico de la Ciudad de Zacatecas, capital del mismo nombre, en la República Mexicana. Es un plano muy bonito, muy interesante, porque está realizado ya con mayor metodología, no solamente es un plano referencial, no es a mano alzada, ya hay más técnica, y todavía divide con algo de color los cuarteles en que estaba dividida la ciudad para su mejor administración y policía, así decían los textos. Vamos a acercarnos al área de estudio. Aquí vemos en negro la parroquia mayor. Vean cómo en línea punteada está delimitado el atrio. Vean cómo cerraba el atrio hacia la parte norte de la catedral. El callejón de las campanas. Vemos esta línea punteada también delimitando un espacio andador dentro de la Plaza de Armas, antes Plazuela del Estado. Vemos edificios como donde estuvo ubicado el teatro, llamado Coliseo, hasta antes que se le nombrara Calderón y que se incendiara después. Las cajas nacionales es la Caja Real, lugar donde se guardaba la plata del rey. Y aquí en el centro está ubicada la Plaza Mayor. Vean, una fuente octagonal, su centro, y hay algo que dice aquí, dice Plaza de la Constitución. Este es otro nombre que recibió la Plaza Mayor. Los nombres oficiales que por lo regular pasan, no se quedan en la memoria de los pobladores. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió este cambio de nombre? Siempre se le conoció como Plaza Mayor, pero en 1824, a raíz de la Constitución de 1824, varias ciudades del país ponen el nombre para celebrar la promulgación de estas leyes. Entonces, Zacatecas tuvo su Plaza de la Constitución para aquella fecha, pero realmente fue muy efímero el nombre, ¿no? Todos les siguieron llamado la Plaza del Tianguis, ni siquiera la Plaza Mayor. Bueno, ahí vemos ya un primer rasgo, era octogonal, 8 lados iguales. Y ahora vamos a describirla. Aquí voy a estorbar un poquito, si no es que donde estorbaré menos. A ver. Vamos a describir rápidamente los elementos. Primero los elementos funcionales. Bueno, una escalinata derramada, quizá en algún costado tuvo 3. Recordemos que la plaza estaba a desnivel, pero aquí nos lo dibuja con 4 peldaños, muy, muy bien descritos. Después tenemos el vaso de agua es donde se capta el agua para que los aguadores, quien vaya a recoger el vital líquido, pueda apoyarse en el pretil, en el muro, en el vaso, con su cántaro y con una jícara llenarlo, ¿no? Y vemos ahí a 2 personajes también, pues casi tomados de la mano, ¿no? No parece que estén surtiéndose de agua, pero ayuda a tener una idea de la escala del monumento.
y tenemos su caja de agua y surtidor. Ese macizo de piedra, de cantera, era una gran pileta a donde llegaba el agua. Ahorita comentamos de dónde venía el agua de esta fuente. Entonces ahí se llenaba la pileta y poco a poco el pilero, que era la persona encargada de las fuentes, cada fuente tenía un personaje llamado pilero. Tenían pileros, tenían acequieros, todo el sistema hidráulico tenía muchas personas involucradas en su funcionamiento. En este caso el pilero era el encargado de mantenerla limpia, segura, funcionando y dar los reportes del consumo de agua. Daba incluso hasta los permisos de quién podía tomar agua y no. Hay detalles también muy desagradables, pero son parte de la historia zacatecana, que había tiempos en que de repente amaneció un caballo muerto adentro de la pila. Cosas que nos denotan un ambiente muy insalubre. Y de lo cual, pues obviamente los viajeros extranjeros se iban espantados, ¿no? Bueno, esos son los elementos funcionales. Ahora vamos a ver los elementos artísticos o decorativos. Tenía 8 remates, perillones tipo flameros, es decir, estos copones en cada ángulo, tipo flameros porque en su cresta tienen una especie de llamita. Esculturas antropomorfas. Antropomorfas de forma humana, ¿no? Tenía 4 esculturas, más una en el remate. No sabemos qué personajes eran, pero tenemos una idea. Y bueno, un obelisco también con algo peculiar. Vamos a ver, ahí está sus escalinatas, el vaso de agua, la caja de agua. Aquí vemos unos puntitos que son los surtidores. Esto también era un surtidor. Cada cara tenía un surtidor. Vemos los perillones, flameros. En este es el que quizás se note más la flama, pero obviamente estaba en piedra. El obelisco y estos 4 personajes. Podemos ver su perfil muy bien, su cabeza, su tronco. Incluso vemos ahí su rostro un poco macabro, ¿no? Se ven los ojos, la nariz, la boca. Aquí vemos el perfil de un personaje ya entrado en años, barbado, con una manga larga. Sabemos que eran 4. El cuarto personaje lo está tapando el obelisco. Y era un obelisco como el que ustedes tienen aquí. ¿Qué tiene de peculiar o distinto? Que el obelisco no arranca directamente del macizo. Se soporta por 4 esferas y es un elemento muy elegante. Le dota una mayor esbeltez y también una impresión menos pesada, ¿no? Es algo de muy buen gusto. Estos obeliscos ustedes los van a poder encontrar también en algunos cementerios históricos de todo el país. En Zacatecas los hay en el de la Purísima, en Zacatecas, había uno en el cementerio de Guadalupe, y bueno, también en las fachadas, como en la iglesia de la Hacienda del Carro. Las torres están rematadas por unos obeliscos sobre 4 esferas. Y tenía una escultura rematando el obelisco. El obelisco no terminaba en pirámide. Una escultura que para mi gusto se ve femenina, más pequeña, y se ve con algo de características más apropiadas al cuerpo de la mujer. Bueno, vamos ahora a ver esto. Nebel solamente nos regaló un poquito más de la mitad. Lo que hicimos aquí fue simplemente espejearlo para darnos una idea de cómo se pudo haber visto. Realmente muy elegante, una fuente construida, como lo dije, en 1805 y ya con un gusto neoclásico. Al mismo tiempo de 1805 se había construido
el atrio de la catedral, y al mismo tiempo se estaban sustituyendo los retablos barrocos dorados del interior de la catedral por los retablos que tiene actualmente, clásicos de piedra. Esta es la famosísima caja de agua de San Luis Potosí. La pongo para que tengan una idea de la escala y del funcionamiento. Por fortuna se conserva muy digna en San Luis. Aquí tenían, me voy a regresar, vean, esta es la caja de agua, Zacatecas, su vaso, y pues altura, ¿no? Que le daba más elegancia. Aquí, esta era la pileta, era la caja donde se almacenaban el agua, aquí están los surtidores, y estos eran los vasos. Ahí es donde la gente se acercaba con sus cántaros a llenarlos de agua. Tiene ventilación y está cubierta para evitar pues más suciedad, ¿no? Por si como que ya tenía. Ahora vamos a ver esta fotografía de 1857. Es una panorámica, es la más antigua que yo conozco. Y vamos a irnos acercando a este espacio. Bueno, antes que nada, aquí está San Agustín todavía. Es interesantísima, es para pasarse horas en esta fotografía. Aquí vemos la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Vamos a acercarnos a este punto. Vean, esos puntitos negros que ven en el piso son los tianguistas, son los puestos improvisados, con sus lonas, sus cruces de San Juan, en fin, el edificio de la Real Caja, la cúpula de catedral, y este elemento que ven aquí, pareciera de repente, si lo vemos a vuelo de pájaro, si lo vemos muy rápido, diríamos que es un perillón de la catedral. Sin embargo, esto es el fuste de la fuente. Esa es la fuente de la Plaza Mayor. Vamos a acercarnos un poquito más. Miren, aquí se ve muy claro el fuste, el espacio con las 4 esculturas, una escultura rematada, y ya no alcanzamos a ver el vaso. Y la caja de agua solamente vemos la mitad. Yo sé que a lo mejor esto es como una radiografía que el doctor nos describe muchas cosas y uno no ve nada, o un ultrasonido, ¿no? Pero van a ver ustedes que con el hábito de estar analizando las fotografías y estudiándolas, pues uno puede identificar ya estos elementos. Ahí está muy claro el obelisco de la fuente de la Plaza Mayor. Ojo, no confundir con el obelisco que estuvo en la Plaza de Armas. Eran muy distintos. Miren, a este respecto hay un viajero inglés, William Henry Hardy, William Henry Hardy. Él se encargaba su trabajo era visitar países, nuevas culturas, y escribía los diarios de viajero. Y él llegó a Zacatecas y entre sus notas nos dejó las siguientes. Hay más sobre Zacatecas, pero dice: la ciudad está muy sucia y el hedor es tan malo como en Ámsterdam. Las iglesias son edificios muy grandes y adornadas con piedra ricamente tallada. Bueno, ya nos dijo que olía mal. No es para decir que no, ya vimos que también amanecían caballos, perros muertos en las fuentes. Imagínense las matanzas de ganado, de cerdos, la grasa escurriendo por las calles, ahí en frente de San Agustín, ¿no? Y algo interesante es que ya es notorio cómo dice que los templos son piedra ricamente tallada. Ya la cantera, el trabajo de los artesanos y constructores zacatecanos, pues empieza a ser un ícono, es un ícono de nuestra ciudad. Hasta ahí todo va bien, vamos. Y William continúa, dice: me divertí mucho viendo una fuente de piedra en el centro de la Plaza Mayor, que ha estado durante mucho tiempo sin agua. Una inscripción en ella decía: sobre ti derramo la abundancia, frente a los habitantes de aquel real. Pues cuál abundancia, ¿no? Dice que tenía mucho tiempo sin agua, y esto también fue cierto. Pasaban grandes temporadas sin que esta fuente tuviera
el vital líquido. Antes de continuar, hay un documento que nos dice que la fuente, además de estas 4 esculturas, no lo comenté, es posible que estas 4 o 5 esculturas tengan una relación con la iconografía de la mitología grecorromana. En Plaza de Armas tuvimos en el 47, más o menos, 1847, algunas esculturas de Diana Cazadora, de Venus. Entonces no sería raro que estas esculturas que rodearon al obelisco de la fuente tuvieran algo que ver con esa tradición. O bien religiosas, pero con un toque totalmente neoclásico, ¿no? Y nos dice William Henry Hardy que tenía labrado esta frase: sobre ti derramo la abundancia. Ese es un elemento que hay que añadir a la imagen que nos regaló Nebel. Vámonos rápido a Nebel. ¿Dónde tendría esa inscripción? No lo sé, no lo he descubierto. También hay algunos documentos que desgraciadamente están mutilados, pero que describen que esta fuente tenía 4 medallones de bronce y 4 escudos. Entonces, ¿qué escudos serían? ¿Qué medallones serían? ¿Dónde estaban? Obviamente, si son 4 y 4, pues en sus caras, ¿verdad? Quizás sean estos que se ven por aquí, pero desgraciadamente no sabemos más. Ojalá alguien de ustedes algún día se tope con la información completa. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ahora, ¿de dónde venía el agua? Habíamos dicho que en el siglo XVI se le encomienda a Juan Agustín construir un pozo y pila en este espacio. Se construye, estuvo funcionando así. Quizá tuvo algunas remodelaciones, mantenimiento en los siglos XVII y XVIII, pero en el XIX ya vimos, en 1805 se remodela así, y ya no se va a surtir del pozo que se había hecho, sino se va a crear toda una infraestructura hidráulica proveniente de la mina de Quebradilla, allá por donde está el Seguro Social, donde está la mina del Edén. De ahí, como el problema de la minería era que las minas se inundaban constantemente, entonces sacaban el agua de las minas y las conducían a distintas partes. Uno de esos ramales, en el caso de la mina de Quebradilla, era para regar la Alameda, que aquí estamos viendo en esta fotografía. Esto que se ve como bruma es la Alameda, era la Alameda. Y se hacía a través de acequias, de canales. Pues también de la mina de Quebradilla se dotó de agua por medio de acequias, por medio de acueductos, a la fuente de la Plaza Mayor. ¿Pero cómo? Bueno, no era tan sencillo. Primero tenían que sortear algunas lomas, barranquitos, arroyos, y supongamos que aquí está el Seguro Social o la mina de Quebradilla. Había un acueducto que llegaba a la Casa del Cobre. Lo ubicamos perfectamente en el barrio de Yanguas. Voy a iluminar aquí la Casa del Cobre. Ahorita solamente de todo este espacio nos queda la esquina, prácticamente sin tocar. Ya todo lo demás fue fraccionado, hay estacionamientos, hay casas, en fin. Pero todo eso era la Casa del Cobre. Ahora, ¿qué era la Casa del Cobre? La Casa del Cobre era una parte una extensión de la Casa de Moneda de Zacatecas. Es donde, como su nombre lo indica, se manejaba el cobre, se beneficiaba el cobre. Ahí había hornos, había tahonas para moler minerales, y ahí se producía el cobre. ¿Para qué era necesario ese cobre? Bueno, la plata es muy blanda en su estado puro, y en el proceso de acuñación de monedas se necesita la liga, agregarle un poco de otro metal que la haga dura, en este caso el cobre. Se le añadía esa ligadura a la moneda, troquelaba, y por eso era dura. Por eso las leyes, ¿no? El grado de pureza de la plata. Bueno, esa era una extensión de la Casa de Moneda. No era un organismo independiente, su dirección, todo dependía de la Casa de Moneda.
Entonces, llegaba ahí el agua para los mismos procesos de beneficio del cobre. De ahí se conducía por medio de una acequia el agua hasta los aljibes de la Casa de Moneda. Casa de Moneda tiene unos aljibes preciosos, muy grandes, y parte del agua llegaba por medio de estos acueductos. Recientemente, ahora que se hicieron algunos arreglos en la calle, bueno, donde están las 15 letras, salieron de repente partes de acequias, que no podría decir yo eran de la Casa del Cobre o de este sistema, pero eran acequias que pudieron servir a ese sistema. Bueno, venía el agua hacia Casa de Moneda para el servicio de la fabricación, de la acuñación de la plata, y de la Casa de Moneda se desprendía otro ramal que llegaba a la fuente de la Plaza Mayor. Ve qué infraestructura tan complicada, aparentemente así lo describo en un 2x3, ¿no? Pero imagínense calcular el nivel del agua, calcular el desplazamiento del agua, que no vaya muy fuerte, que no vaya muy despacio, el mantenimiento que tenían que tener todos los canales que no se taparan, llegar a los aljibes de la Casa del Cobre, luego de ahí destinar otra parte a la Casa de Moneda y después a la fuente de la Plaza Mayor. Por estas razones que a grandes lapsos de tiempo en el siglo XIX, bueno, en los 50 años que tuvo de vida la fuente, desapareció en 1861. Por eso a veces no tenía agua tan constantemente, porque se le daba preferencia al proceso de acuñación de la moneda que al servicio de agua a la población. Al fin y al cabo había fuentes en otras plazas. Estaba la fuente de la Plaza de Villarreal, estaba la fuente de San Agustín, la fuente de la Plaza del Estado, la fuente de San Juan de Dios, aunque poca, pero había. Entonces se le daba preferencia al proceso de acuñación de plata. Ahora, también este sistema hidráulico no era el único con el que llegó a contar esta fuente. También de la mina de Santa Clara, allá por La Pinta, había un acueducto que pasaba por varios puntos importantes de la ciudad y que al fin llegaba agua a la fuente que estaba en Plaza de Armas, una fuente distinta a la que conocimos muchos de nosotros. Y de ahí se conducía el agua a esta fuente. Y luego de esta fuente había un caño de barro que se sellaban con cera, que llegaba a rellenar también la fuente de Tacuba. Entonces era un sistema hidráulico sencillo, pero a la vez complicado para su mantenimiento y de mucho ingenio. Esta fuente desapareció en 1861 cuando empezaron a construir un primer mercado, el mercado Cosío, sobre la Plaza Mayor. Desafortunadamente ya no nos quedan más que estos documentos. Y bueno, comentar, el conocimiento de este sistema hidráulico lo conocemos por documentos que están resguardados en el Archivo Histórico del Estado. Hay menciones de quejas de los vecinos, de quejas del director de la Casa de Moneda o de la Casa del Cobre porque ya no les enviaron agua de la mina de Quebradilla, ¿no? Y describen todo el sistema. Hay veces que incluso el director de Casa de Moneda llega a pedir que se deje de enviar el agua porque se estaba saliendo de los aljibes y hay que cortar las acequias, ¿no? Entonces es muy interesante cómo nuestros ancestros eh, se las ingeniaron para vivir en un espacio donde el agua no era corriente, ¿no? Bueno, pues ya no me queda más que despedirme. Espero que les haya agradado esta pequeña charla. Ojalá, si ustedes en sus investigaciones o con su familia llegan a saber más de cualquier monumento, de sus fuentes, de sus fachadas, de sus templos, pues lo vayan compilando, ¿no? Siempre será agradable tener algo más de conocimiento de nuestro pasado. Bueno, pues muchas gracias y esperamos
logremos sacar algunas otras cápsulas de este tipo. Muchas gracias. Estoy al pendiente del chat para cualquier comentario. Gracias. Ya voy. Me están correteando.